La única forma de propiciar el cambio es pensando como un freak. Para resolver problemas graves es necesario que muchas personas trabajen juntas por un mismo objetivo. Probablemente pienses que eso es imposible. La naturaleza humana nos hace priorizar el interés propio sobre el bien común, lo que influye en todas nuestras decisiones. La verdad es que cualquier cambio requiere una nueva forma de pensar. Debemos hacerlo de forma racional y creativa, como un freak, para comprender cómo funciona el mundo y tratar de solucionar los problemas más urgentes. Steven D. Laver y Stephen J. Dubner plantean una nueva forma de pensar desde una perspectiva económica. Esta idea está libre de prejuicios, se basa en datos y es fácil de aplicar. Según ellos, comprender los motivos es el primer paso para entender y resolver un problema. También debemos saber dónde buscar los datos más relevantes para desentrañar las complejidades de nuestro mundo. Por desgracia, gran parte de la información que aceptamos como conocida es errónea. Por lo tanto, debemos cuestionar lo que sabemos para evitar que los prejuicios influyan en nuestras decisiones. Otro obstáculo para el pensamiento racional es creer que si dos cosas están relacionadas, una debe ser la causa de la otra. A veces, estar de acuerdo con tu entorno social es fácil, sobre todo en temas complejos o controvertidos. ¿Quién quiere discutir sobre la necesidad de comprar comida en tiendas locales con sus suegros? La mentalidad de rebaño es enemiga del cambio, algo de lo que hablaremos más adelante. Este resumen ofrece consejos para pensar como un freak, tanto si estás intentando resolver pequeños problemas cotidianos como temas globales. Por supuesto, debes estar preparado para afrontar los inconvenientes cuando estas estrategias provoquen desacuerdos. Sin embargo, las dificultades persistentes requieren nuevas soluciones. Así que únete a nosotros y empieza a pensar como un freak. Punto clave 2. Admitir tus carencias es una parte fundamental del progreso. Muchos creen que lo más difícil es confesar el amor, pero decir, no lo sé, lo es mucho más. La gente no quiere admitir que no sabe algo, sobre todo en los negocios y la política. A veces, es imposible. Cuando hay múltiples factores que repercuten en un tema, hay que adivinar cuáles han influido y cuáles han sido casualidades. Debes predecir el futuro completando las brechas de conocimiento con conjeturas. Un estudio del grupo CXO Advisory reveló que las predicciones bursátiles acertaban en un 50% de los casos aproximadamente. Nadie, incluidos los expertos, lo sabe todo, así que ¿por qué lo ocultamos? Una vez más, referimos nuestra reputación al bien común. Aparentar inteligencia es una poderosa motivación. Ocultar la falta de conocimiento puede hacerte parecer más competente, pero te impide aprender. Una vez que admites que no lo sabes todo, puedes empezar a aprender, lo que solamente es posible con feedback o valoraciones y resultados. De lo contrario, es como intentar hacer una receta de pan sin hornear. Nunca sabrás qué procesos o combinaciones funcionan. Los negocios son más complejos que hornear una barra de pan, por lo que hay que pensar de forma creativa para obtener feedback. Si te preguntas si tus anuncios de televisión son eficaces, deja de emitirlos durante una semana y comprueba si se refleja en las ventas. Un simple experimento de campo es una valiosa fuente de información. Por último, asegúrate de que no te estás haciendo la pregunta equivocada cuando las respuestas parezcan erróneas. Analiza la situación desde todos los puntos de vista y ten en cuenta las experiencias de los demás. Plantea la pregunta desde una perspectiva diferente y puede que encuentres la respuesta. Takeru Kobayashi duplicó el récord de Coney Allen del mayor número de perros calientes comidos en 12 minutos. Era su primer concurso, pero vino preparado. En lugar de preguntarse cómo podía comer más, encontró una manera más fácil de comerlos, separó las salchichas de los panes, los partió por la mitad y los mojó en agua. Además, nunca pensó que el récord anterior fuera un límite imposible de alcanzar.
Era una barrera emocional que le impedía resolver un problema. Los obstáculos son inevitables, pero centrarnos en ellos nos impide encontrar la solución desde el primer momento. Ignora las limitaciones que te impongan los demás. ¿Sabías que el método de Kobayashi para partir perros calientes por la mitad recibió el nombre de método Salomón en honor al rey Salomón? La leyenda cuenta que propuso a dos mujeres que decían ser madres de un hijo que lo partieran en dos y lo compartieran. Punto clave 3. No pierdas el tiempo con lo evidente. Las soluciones novedosas para problemas ancestrales son poco frecuentes. Tendemos a detenernos en la causa más próxima, pero cuestiones como la delincuencia y la corrupción requieren un análisis más profundo. El pensamiento más evidente solo puede abordar lo más superficial, pero no la raíz de un problema. Encontrar el origen suele ser cuestión de echar la vista atrás. Por ejemplo, algunas ciudades italianas participan cada vez más en actos benéficos. Hace siglos, esas ciudades estaban libres de los señores normandos. Su independencia perduró a lo largo de la historia y les permitió ponerse del lado de las causas sociales. Podría pensarse que la medicina es un campo en el que siempre se debe conocer la causa. Sin embargo, hasta mediados de la década de 1990, los médicos creían que las úlceras estaban causadas por el estrés y las comidas picantes. Hasta que Barry Marshall y Robin Warren demostraron que una bacteria, Helicobacter pylori, las provocaba. La medicina tardó años en ponerse al día, ya que una industria multimillonaria se vio perjudicada por este descubrimiento. La población sustituyó un costoso tratamiento que duraba toda la vida por un antibiótico barato. Llegar a la raíz del problema requiere ignorar las ideas tradicionales. Cuando se sabe cómo actuar, es hora de generar soluciones. ¿Y quién mejor para eso que los niños? La mentalidad de un niño no tiene prejuicios, lo que deja la mente abierta a nuevas perspectivas y descubrimientos. Algunas de tus ocurrencias serán malas y debes aprender a diferenciarlas de las buenas. Aunque la genialidad de las grandes ideas es fascinante, hay que pensar en pequeño, y he aquí por qué. Nadie se plantea cuestiones menores, así que hay mucho por aprender. Los grandes problemas implican muchos pequeños, así que puedes empezar por resolverlos. Los cambios pequeños son más fáciles de implementar. Pensar a lo grande lleva a conjeturas y especulaciones. Cuando piensas como un niño, no te asusta decir obviedades y cuestionar ideas preconcebidas. Además, es divertido. Pensar de esta manera significa divertirse mientras aprendes, porque no intentas que te gusten las cosas. Resolver problemas nunca se consigue sin trabajo. Pasarlo bien durante el proceso te ayudará a trabajar con constancia. Aparentar seriedad no es algo obligatorio para ser competente. Además del beneficio de una nueva perspectiva, pensar como un niño te libera de pretensiones y te hace plantearte cuestiones que realmente te preocupan. Así pues, di lo que piensas y sé curioso. Punto clave 4. Descubre lo que motiva a la gente a actuar. La siguiente parte de pensar como un freak es aprender a dominar el uso de incentivos. Si quieres que alguien haga algo, premialo. El dinero es una recompensa poderosa, pero puede acarrear consecuencias no deseadas. En un par de generaciones, el peso de un adulto medio en Estados Unidos ha aumentado alrededor de 11 kilos. Una de las razones es económica. Mientras que las verduras son ahora más caras, la comida basura se ha abaratado. Esta diferencia de precios lleva a la gente a seguir una dieta de bajo valor nutritivo y que engorda. Aunque el dinero es poderoso, existen otras formas de motivar a alguien sin gastar una fortuna. Hay que encontrar lo que la persona necesita y preguntarle no suele funcionar. Por lo que hay que analizar su comportamiento, no sus palabras. En una encuesta, los californianos valoraron la importancia de 4 factores a la hora de reducir el consumo eléctrico.
La mayoría situaba en primer lugar la protección del medio ambiente, mientras que unirse a los demás en esta decisión quedaba en último lugar. Sin embargo, los investigadores animaron a ahorrar energía utilizando diferentes carteles, cada uno relacionado con un incentivo concreto. Este experimento demostró que la mentalidad de rebaño era la más eficaz. Para provocar un comportamiento específico, debemos crear incentivos que se adapten a la realidad de las personas, no a las versiones idealizadas que nos esforzamos en ser. Queremos elegir las razones correctas, pero somos animales sociales. Las circunstancias influyen en las decisiones de las personas, hay que entender la psicología para elaborar planes de incentivos eficaces. Nunca pienses que la gente hará algo simplemente porque es lo correcto. Stephen D. Levitt y Stephen J. Dubner. Cuando Brian Mullaney tuvo que recaudar dinero para una organización benéfica llamada Small Train, sabía que mucha gente dona debido a la presión social, así que encontró una forma de atenuarla. Small Train envió cartas con la propuesta de donar una sola vez, tras lo cual no se enviarían más cartas. Esta estrategia puede parecer una tontería, ya que las organizaciones benéficas dependen de las aportaciones periódicas. No obstante, las personas que recibieron este tipo de cartas se mostraron más dispuestas a donar su dinero. Además, contribuyeron más que los que recibieron cartas normales. Algunos aceptaron recibir avisos anuales, y Small Train se ahorró el envío de comunicaciones a quienes optaron por no recibirlas. Este experimento aumentó las donaciones casi un 50%. Mullaney captó la atención con Small Train gracias a este nuevo y honesto método de comunicación. También dio a los donantes el poder de elegir, lo que cambió la relación donante-organismo benéfico e incitó a la realización de aportaciones. Punto clave 5. Quédate con las personas que quieran trabajar contigo. En los años 80, Van Halen era uno de los grupos de rock más famosos. Mientras que el documento con las exigencias horarias de la mayoría de las bandas eran simples panfletos, el de Van Halen tenía más de 50 páginas y una sección de aperitivos casi al final, con M&M's y una nota, que no haya marrones. Sorprendentemente, esta petición es bastante común. Los conciertos de Van Halen eran grandes espectáculos con enormes decorados, iluminación y equipos de sonido. Muchos recintos no podían proporcionar la potencia y el soporte estructural necesarios, lo que podría haber puesto en peligro a la gente. Por eso, la presencia de M&M's marrones en el camerino demostró claramente que el personal no había leído atentamente el texto. Este truco hizo que el equipo revelara su culpabilidad sin necesidad de palabras. Del mismo modo, la sugerencia del rey Salomón de partir a un bebé por la mitad reveló que mujer era tan cruel como para dejar morir al bebé si no podía quedárselo. La otra prefería renunciar a su hijo antes que verlo sufrir. Quienes mienten reaccionarán a los incentivos de forma diferente, así que hay que saber qué herramientas utilizar en esos casos, como la que utilizó Van Halen. A la hora de contratar empleados, añadir etapas a un proceso de candidatura parece contraintuitivo, ya que disminuye el número de solicitantes. Sin embargo, solo se presentarán quienes estén dispuestos a seguir todos los pasos diligentemente. Por tanto, la actitud hacia el trabajo será más seria y disminuirá la rotación de personal. Ambos ejemplos hacen que los candidatos se clasifiquen en función de los requisitos que establezcas. Tanto si eres directo como si eres manipulador, un proceso de selección es una herramienta muy valiosa para ahorrarte el tiempo que emplearías en clasificar manualmente las solicitudes. La manipulación y las preguntas incómodas a veces acarrean acusaciones sobre tu carácter. Para persuadir a alguien, la mejor estrategia es cambiar de tema y evitar el conflicto. Si te ves acorralado, aquí tienes algunos consejos sobre persuasión. Comprende que es difícil. Las personas no renuncian fácilmente a sus creencias, ni siquiera cuando se les presentan datos opuestos. Un argumento es convincente solo cuando tiene un significado especial para el interlocutor.
Presentar tu punto de vista como la solución perfecta hace que tu oponente la cuestione más. Reconoce cuando la otra parte tenga razón. De lo contrario, no estará dispuesta a continuar con un diálogo constructivo. Optar por los insultos no te permitirá conseguir aliados. Muestra, no digas, utiliza historias para apoyar tus argumentos en lugar de presentar hechos vacíos y evidentes. Estos consejos pueden ayudarte a mantener una conversación productiva y a exponer claramente tu punto de vista. Escucha a la otra persona y ella te escuchará a ti. Punto clave 6. No te rindas, excepto cuando debas hacerlo. ¿Cuántas veces has oído la frase, nunca te rindas? Blogs, libros de autoayuda y conferenciantes motivacionales te machacan con este mensaje. Solo un freak no seguiría este consejo, ¿verdad? Exacto. Nos negamos a abandonar debido a 3 creencias. 1. Abandonar significa fracasar. 2. La falacia del coste de oportunidad. Pensamos que desperdiciaremos recursos que ya hemos gastado en un trabajo o proyecto. 3. El coste concreto tiene más valor que el coste de oportunidad. Este último significa que, al gastar recursos en una cosa, se sacrifica la oportunidad de emplearlos en otra. Tener la opción de renunciar no significa que debas estar sin hacer nada en todo el día. Al contrario, puedes aprovechar para salir de trabajos o relaciones en los que estás atascado cuando sabes que te iría mejor en un entorno diferente. Rendirse no siempre es señal de fracaso. Es una forma de destinar tus recursos finitos a algo en lo que puedas tener éxito. Además, el fracaso no es lo peor si sabes sacar provecho y aprender de él. Pero, ¿y si abandonas desde un principio? Las personas que dejan de lado los objetivos poco realistas tienden a estar más sanas física y mentalmente. Sin embargo, no hay una forma fácil de saber si dejarlo merece la pena. Es tan difícil que la gente prefiere lanzar una moneda al aire para aliviarse de la carga de la toma de decisiones. Steven D. Laver y Steven J. Dubner incluso crearon una página web en la que los usuarios podían hacer preguntas importantes sobre las que necesitaban aclaración y recibir respuestas basadas en el lanzamiento de una moneda. Sorprendentemente, aproximadamente el 60% de los usuarios siguieron los consejos. Renunciar es una piedra angular de pensar como un freak. Se puede reformular como dejarse llevar. Al fin y al cabo, hay que renunciar a algunos viejos hábitos, limitaciones y formas convencionales de plantear una cuestión. Cuando se demoniza el fracaso, la gente intenta evitarlo a toda costa, incluso cuando no representa más que un contratiempo temporal. Steven D. Laver y Steven J. Dubner. ¿Sabías que las personas que viven en zonas protestantes de Alemania suelen ingresar más que las que viven en zonas católicas? Esto se debe probablemente a la ética del trabajo protestante, que fomenta jornadas laborales más largas. Conclusión. Ahora ya sabes que pensar como un freak no es cuestión de un interruptor mágico. Las estrategias que hemos expuesto son útiles para cualquiera que quiera resolver un problema. Debes reconocer que los problemas no resueltos permanecen así porque son complicados. Incluso cuando cambias tu forma de pensar, hay mucho que aprender y muchas perspectivas que tener en cuenta. Acepta las limitaciones reales e ignora las artificiales. La mejora solo es posible sabiendo en qué hay que trabajar. Algunos proyectos fracasan por diversas razones, políticas, económicas, etc. Céntrate en los factores que puedes controlar y esfuérzate. Una tarea fallida no debe impedirte hacer grandes cosas, así que no huyas de los errores y los retos. Cuando te enfrentes a un asunto relevante, no te sobrecargues intentando terminar cada tarea tú solo. Este tipo de proyectos requieren muchos recursos que una sola persona no puede aportar. Utiliza las herramientas que hemos comentado para reunir un equipo en el que confíes. Una vez que cuentes con la gente, debes pensar en incentivos para motivar determinados comportamientos.
Ahora te queda mucho por cambiar y reflexionar. Es tu turno de pasar a la acción y comenzar tu viaje hacia el pensamiento freak. Prueba esto. Pre-mortem, término acuñado por el psicólogo Gary Klein, significa encontrar los fallos antes de que se revelen en la práctica, en lugar de post-mortem, cuando se busca la causa del fracaso después de los hechos. Imagina que tu proyecto fracasa y escribe por qué. Este truco puede ayudarte a solucionar problemas que tú o tu equipo se resisten a afrontar. Haz que las anotaciones sean anónimas para que el resultado sea más sincero.